es 0,34. Si me hubiesen dicho que abarca un 84% del área a la izquierda, entonces el valor hubiese estado acá, de tal forma que a la izquierda abarcara un 84%. Entonces, que esté a la derecha o que esté a la izquierda es importante para saber dónde vamos a ubicar el valor de ese z que es desconocido y su correspondiente valor de x, que es lo que me están pidiendo. Ahora sí lo ves, Ángela. Sí, profe, gracias. 34% del área que está a la izquierda. Ok, ¿alguna otra duda? Profe, si hubiese dicho a la derecha el 34%, ajá, tendríamos que calcular desde el 0 hasta el 34%, pero del lado positivo, nada más. Claro, eso, ¿no? hubiesen tenido que colocarlo aquí y a la derecha 34%, o sea, esto hubiese sido 0,34. Por lo tanto, ¿cuánto iba a ser el área que iba a estar aquí que les interesaba? Igualito hubiese sido 0,16. Solo que el valor ahora va a estar aquí a la derecha de 0 y el valor de z hubiese sido positivo. Perfecto. Ok. ¿Seguimos? ¿O hay alguna otra duda? Vamos bien, profe. Ok, borramos entonces esto. La parte B. Me dice, 5% del área a la derecha se cubre allí. Entonces, volvemos a lo mismo. Vamos a hacer nuestra gráfica. Aquí está nuestra gráfica. Eje Z. Eje X. En la mitad está 0. Aquí en la mitad está 40. Entonces, yo necesito un valor de X, que no sé cuánto es lo que tengo que calcular, de tal manera que a su derecha haya un 5%. 5% es 0,05. Por lo tanto, aquí hay un correspondiente valor de Z, que a su derecha obviamente sigue siendo también un área de 0,05. ¿Lo entienden? ¿Queda claro? Entonces, sí, pues. ¿Qué valor de área necesito yo para calcular este Z? Siempre debo 0,45. 0,45, que correspondería al área verde. Esto que está aquí. Esto sería 0,4500. Acordarnos que lo vamos a buscar en la tabla con sus 4 decimales. Entonces acá nos vamos a la tabla. 0,45 y, bueno, ese fue el caso que vimos el martes. 0,45 es un valor que queda justo en el centro de estos dos, entre 0,4495 y 0,4505. Queda justamente a 5/10 milésimas por defecto y a 5/10 milésimas por exceso. Quedó justo en la mitad. Entonces, ¿qué se hace en esos casos? Se calcula como Z el valor promedio de los Z que están aquí correspondientes. Entonces, este Z que está aquí sería 1,64 y el otro sería 1,65. ¿Ok? 1,64, 1,65. O sea que el Z sería 1,64 más 1,65 dividido entre 2. 1,64 más 1,65 dividido entre 2 sería 1,645.
Verifiquemos. 1.64 más 1.65 y eso entre 2. 1,645. Entonces ya está. X va a ser igual a ¿quién? A la media, 40, más, paréntesis, 1,645 por la desviación que es 6. Y positivo porque estamos a la derecha de 0. Entonces aquí sería 1,645 por 6 y eso le sumamos 40. 49,87. ¿Dudas? No, profe. Ok. Borremos entonces la pizarra. Vamos con otro. Ok, dice, en un proceso industrial el diámetro de una arandela es muy importante. Ok, el comprador establece en sus especificaciones que el diámetro debe ser de 3,0 más o menos 0,01 milímetros. La condición es que no acepta ninguna arandela que se salga de estas especificaciones. Se sabe que en el proceso el diámetro de las arandelas tiene una distribución normal con media de 3 milímetros y una desviación estándar de 0,005 milímetros. Pregunta, ¿qué porcentaje de las arandelas va a ser rechazado? Entonces, como todo en la vida, lo primero que tenemos que definir es nuestra variable aleatoria. ¿Qué estoy midiendo yo? ¿Qué estamos midiendo? ¿Qué medimos? Las arandelas. ¿Pero qué medimos de las arandelas? ¿Qué medimos en las arandelas? El espesor, el grosor, la densidad. ¿Qué medimos en las arandelas? Profe, le confieso que no sé qué es eso. Las arandelas son como esos circulitos que uno coloca para ponerle los tornillos, para que las cabezales del tornillo queden allí. ¿Ok? Como una dona de metal. El diámetro en milímetros. Eso es lo que estamos midiendo en las arandelas. Entonces, la variable sería el diámetro de la arandela en milímetros. Eso es lo que estamos midiendo. Entonces, la arandela, imagínate una dona, pero aplastada. Entonces, por ahí metes un tornillo, de tal forma que lo puedas apretar y con la arandela, pues, haga mejor fijación a la superficie en la cual estás apretando el tornillo. Ahora sí te lo imaginas, Ángela. ¿Te imaginas como una arandela? Sí, profe. Ok. Entonces, lo que estamos midiendo de la arandela, porque de la arandela podemos medir el diámetro, podemos medir el espesor, podemos medir la densidad, podemos medirle el color, podemos medirle, no sé, el grosor interno, el diámetro interno, muchas cosas, ¿ok?
Entonces, lo que nos interesa es el diámetro de esa arandela. Ok. ¿Qué más sabemos? El diámetro de las arandelas tiene una distribución normal con media de 3 milímetros. Entonces, la media es de 3,0 milímetros. Y la desviación estándar, sigma, es de 0,005 milímetros. Ahora, ¿cuáles son las especificaciones del cliente? ¿Qué me exige a mí el cliente? Que el diámetro debe ser de 3,0 más o menos 0,0. ¿Y eso qué significa? Entonces voy a hacerlo aquí con un gráfico. Eso significa que si yo tengo aquí mi distribución normal, aquí estoy eje X, aquí estoy eje Z. En el eje de las X, ¿cuánto vale la media? 3,0. Esto es lo que me están diciendo, ¿no? Y en el eje de la Z, ¿cuánto vale la media? 0. Vale 0. Ok. El cliente no quiere que el diámetro de la arandela supere este rango que está aquí. ¿Este rango cuánto es? 3,0 más o menos 0,01. O sea que si yo a 3 le sumo 0,01, me daría 3,01. ¿Se dan cuenta? Y si yo a 3 le resto 0,01, me daría 2,99. ¿Se entiende? Sí. Ok, entonces, si a mí me piden que determine el porcentaje de arandela que será rechazada, si yo quisiera graficar aquí arriba, en esta parte, el rechazo, vamos a ponerlo con color rojo, el rechazo. ¿Qué área debo rayar? ¿Dónde estarían las arandelas que no satisfacen lo que pide el cliente? Profe, ¿serían los laterales? Las colas, es correcto. Esta área que está aquí no me sirve porque son arandelas que van a tener un diámetro superior a 3,01. Y estas arandelas no me sirven porque van a tener un diámetro inferior a 2,99, que esos son los límites que me está dando mi cliente. No acepto arandelas que se salgan de este intervalo que está aquí. Hasta ahora vamos bien. Profe, porque serían las especificaciones, esas serían las que formarían parte de lo que se quiere. De lo que se quiere, exacto. Esto es el criterio de lo que quiere el cliente. El cliente viene a tu empresa que fabrica arandela de la medida que le guste al cliente y el cliente te dice, mira, yo quiero arandelas que se queden dentro de este intervalo. 3 más o menos 0,01. Entonces, esto es lo mismo que escribir
3 más 0,01 y 3 menos 0,01. O sea, 3,01 y 2,99. Entonces, pedir esto es lo mismo que establecer esto. Entonces, a mí me pide que determine qué porcentaje de arandela será rechazado. Entonces aquí, probabilidad de rechazo. Calculamos la probabilidad y después lo llevamos a porcentaje. ¿Cuál es la probabilidad de rechazo? ¿Cómo obtendríamos esto? La probabilidad de rechazo sería este pedacito más este pedacito. ¿Lo ven? Lo que está en rojo. Este pedazo rojo más este pedazo rojo. ¿Sí o no? ¿Se entiende o no se entiende? ¿Sí queda claro cuál sería lo que estoy rechazando? Este pedazo y este. Pero, para hacer la cuenta más fácil, en vez de calcular este por un lado y este por otro, para luego sumarlo, ¿no es más fácil decir que la probabilidad de rechazo es 1 menos la probabilidad de no rechazo? ¿Por qué? Porque 1 es el área total bajo la curva. Y si yo al área total bajo la curva le resto lo que está aquí adentro, ¿no me daría de una vez lo que está en rojo sumado y todo? ¿Se entiende o no? ¿Preguntas, muchachos, antes de seguir? No hay ninguna. Ok. Entonces, ¿qué debo hacer yo? Pues simplemente voy a calcular cuál es esta probabilidad. Claro, para calcular esta probabilidad, yo lo hago en función de Z, porque la tabla que conozco es la de la Z. Entonces vamos a hacer la tipificación aquí para ver cuáles son estos dos valores correspondientes. Entonces, este valor que está acá, para 3,01, ¿qué debo hacer yo? Pues entonces yo agarro y sería 3,01 menos la media, que es 3, entre la desviación, 0,005. Aquí no le puse paréntesis, me va a dar un error aquí. Entonces, 3,01 menos la media, que era 3, entre la desviación, 0,005. Eso daría 2. O sea que esto que está aquí equivale a un Z igual 2. Es este correspondiente. Y para 2,99 hacemos lo mismo. Entonces, a 2,99 le restamos la media, que es 3, y lo dividimos entre 0,005. Eso daría menos 2. O sea que este pedazo vale menos 2. Por lo tanto, el área de no rechazo, que es esta área azul, que está aquí, es esta que está aquí. ¿Cómo calculo yo esa área? Pues voy desde 0 hasta Z. Pero como estos dos valores de Z en magnitud son los mismos, pues calculo solo una área y la multiplico por 2.
porque este valor de área sería este mismo. Entonces, probabilidad de rechazo sería igual a ¿quién? A 1 menos la probabilidad de no rechazo. Y eso sería igual a ¿quién? A 1 menos. Entonces vamos a ver cuánto da este valor. Entonces, entre 0 y 2. Nos vamos acá a la tabla. 2.00, aquí está, 0,4772. 0,4772. Como esa área es esta, va a ser esta misma, porque son simétricas, tenemos los dos mismos valores de z en magnitud, 2 y menos 2, ¿ok? Entonces lo que hago es multiplicar el valor de un área por 2, y así obtengo el de esto completo. Entonces esto sería igual a ¿quién? A 1 menos, entonces acá, 2 por 0,4772. 0,9544. Y entonces, a eso lo restamos con el 1. 0,0456. Como yo quiero trabajar es el porcentaje, lo que me están pidiendo, entonces la solución sería multiplicar esto por 100. Por lo tanto sería 4,56%. ¿Ok? ¿Se entendió lo que hice? ¿Hay alguna duda en cuanto al ejercicio? Profe, no escuché bien, el valor de Z en este caso fue 3,01 y 2,99, ¿no? No, el valor del valor de X. Ahora, el de Z, tú vas a tipificarlo. Acuérdate, Z es igual a ¿qué? A X menos mu entre sigma. Entonces, para este X, 3,01 la media entre la desviación. Haces la operación y te da este 2. Perfecto. Y haces lo mismo de este lado. Ahora sí, profe. Ok. Listo. Vamos con este. Dice, una empresa ofrece a sus empleados un seguro de gastos médicos dentales. En un estudio realizado recientemente por el director de personal, se encontró que el costo anual de este seguro por empleado sigue una distribución normal con media de $1,280 y una desviación estándar de $420. Entonces, vamos a copiar esto. Y vamos a resolver. ¿Cuál es mi variable? ¿Qué estoy midiendo yo allí? ¿Qué mido? El costo anual, ¿no? Lo que se está calculando. Ajá, exacto. Entonces, el costo anual. Costo anual del seguro, ¿no? En dólares.
Profe, y también es válido decir los gastos médicos dentales en dólares, o es muy raro. Es lo mismo, los gastos médicos dentales en dólares. Solo que como aquí te están hablando en función del costo anual y costo anual, o los gastos, es la misma cosa. Era equivalente. No hay problema con eso, Ángela. ¿Ok? ¿Qué datos tenemos? La media de $1,280. Y también tenemos la desviación de $420. Ok. Entonces, parte A. ¿En qué fracción del total de los empleados el seguro tiene un costo anual superior a $1,500? ¿Qué es lo que significa esto? ¿En qué fracción del total? ¿Esto qué significa? ¿Sabes lo que significa esto? Fracción del total. Una fracción del total es qué parte del total. O sea que allí en realidad lo que me están pidiendo es como si estuviéramos calculando una frecuencia relativa. Si se acuerdan de la parte en distribuciones de frecuencia que vimos en la primera parte, bueno, una fracción del total es una frecuencia relativa y para efectos de nosotros, una fracción de ese total corresponde en realidad a una probabilidad. Entonces aquí, en lugar de decirme calcular la probabilidad de que un empleado escogido al azar tenga un seguro con un costo anual superior a $1,500, me están preguntando en qué fracción del total de los empleados el seguro tiene un costo anual superior a $1,500. Es exactamente lo mismo. Lo que me están pidiendo entonces es calcular la probabilidad de que el costo anual del seguro X sea superior a 1,500. Eso es lo que me están pidiendo. La B, ¿qué me están pidiendo? La probabilidad de que el costo anual se encuentre entre 1,500 y 2,000. ¿Sí se entiende? Entonces, ¿en qué fracción del total? Es lo mismo que me busquen, que me pidan, calcule la probabilidad. Entonces, ¿hace falta hacer este o podemos pasar a otro ejercicio? Lo que hay que hacer aquí sería tipificar. Entonces, esto sería equivalente a buscar la probabilidad de que Z sea mayor a ¿quién? 1,500 menos 1,280 entre 420. O sea, en ese cálculo, 1,500 menos 1,280 entre 420. 0,523. Fíjense que aquí, como es un valor de Z, hay que expresarlo con 2 decimales. Entonces tenemos que fijarnos en función del tercer decimal. 0,523, nos quedamos entonces con 0,52. Entonces esto sería equivalente a buscar la probabilidad de que Z sea mayor a 0,52. ¿Se entiende?
Si el tercer decimal hubiese sido 5 o 6, entonces esto hubiese sido 0,53. Y lo que hay que hacer nuevamente es nuestra tabla de la normal y buscar el valor del área correspondiente. La parte C, ¿cuál es el costo anual? ¿Qué es lo que me están preguntando que yo calcule? Valor de X. ¿Cuál es el costo anual? Para el 10% de los empleados que tuvieron gastos dentales más elevados. ¿Quiénes son los que tienen gastos dentales más elevados? Si yo tengo aquí una distribución, ¿dónde están los gastos más elevados? ¿Hacia la cola izquierda o hacia la cola derecha? Hacia la derecha, profe. Hacia la derecha. Entonces, los que tienen gastos dentales más elevados son los que están aquí arriba, en la cola superior. Entonces, ¿qué porcentaje es este? El 10%. O sea que esto es 0,10 llevado a números relativos. Esta es la probabilidad. Le completamos con 2 ceritos para que vean que es probabilidad. 0,1000. Este es el área. Este es un valor de Z que yo desconozco, que tengo que calcular. ¿Para qué? Porque como me están pidiendo X, ahorita acabamos de ver la fórmula. X va a ser igual a ¿quién? A mu más Z por sigma. Entonces ya conozco la media, me la están dando, conozco la desviación, me la están dando, tengo que calcular Z. Pero para calcular este Z me están dando un valor de área, un valor de porcentaje, en este caso, 10%. Ah, pero ese 10%, ¿hacia dónde está? Los que tienen gastos dentales más elevados. Ah, los que están en la cola superior. Si esto es 0,10, entonces este pedacito de área tendrá que ser 0,40. De tal manera que la suma de ellos me dé todo esto 0,5. Entonces, voy a mi tabla, busco un área de 0,40 y lo sustituyo aquí. Entonces, 0,40, buscamos aquí un área de 0,40, estamos aquí adentro. Entonces, aquí tengo 0,3997 y 0,4015. ¿Quién está más cercano? Obviamente, el de, ¿cuánto? El de 0,3997, ese está más cercano. Ese correspondería a un valor de 1,28. 1,28. 1,28. Entonces aquí sabemos que este Z sería igual a 1,28. Y positivo porque está a la derecha de 0. Entonces lo que hacemos es sustituir. X va a ser igual a ¿quién? A mu 1280 más sigma por Z 1,28 por 420. ¿Eso cuánto daría? Entonces, 1,28 por 420 más 1280. 1817,6. 1817,6. Aquí lo que se hizo fue redondear. 1817,6 es 1818. ¿Ok? Pero en realidad, para ser más preciso, más exacto, tuvo que haberse dejado el $1,817,6, porque de todos modos la unidad lo permite. Se permite la fraccionalidad allí, ¿ok? Una variable que es continua. ¿Se entiende?
Muchachos, damas, caballeros, ¿está claro esto? Sí, profe, me quedó claro. Ok. Entonces, vamos a hacer este que está aquí. Ese con Excel. Dice, los salarios de los trabajadores en cierta industria son en promedio $11,9 por hora y la desviación estándar de $0,4 por hora también. Si los salarios tienen una distribución normal, ¿cuál es la probabilidad de que un trabajador seleccionado al azar, entonces parte A, reciba salarios entre 10,9 y $11,9, reciba salarios inferiores a $11, reciba salarios superiores a $12,95? ¿Cuál debe ser el salario menor que gana un trabajador que se encuentra entre el 10% de los trabajadores que más ganan? Y por último, si el dueño de la industria va a aumentarle el salario al 15% de los trabajadores que menos ganan, ¿cuál será el salario máximo que deberá ganar un trabajador para ser beneficiado con el aumento? Entonces, lo primero que tenemos que definir que sería nuestra variable aleatoria. ¿Qué estamos midiendo? ¿Qué medimos? Salarios de trabajadores en dólares. Exactamente, salario del trabajador en dólares. Muy bien. Tenemos la media, $11,9 y la desviación, $0,4. ¿Ok? Es una desviación y una media poblacional porque aquí están hablando de todos los trabajadores. Estamos hablando en función de los términos poblacionales. Los salarios de los trabajadores en una cierta industria. Por eso es que allí va media y desviación poblacional. ¿Ok? Luego dice, parte A, reciba salario entre 10,9 y $11,9. Entonces, ¿eso qué significa? La probabilidad de que mi variable aleatoria se encuentre entre 10,9 y 11,9. Si hacíamos la tipificación, que es la que está allí, ya la hemos hecho con anterioridad, eso nos daba un valor directamente de Z entre menos 2,5 y 0. Lo que hacíamos era buscar un área. Ahora bien, si yo quisiera calcular eso con Excel, ¿cómo tendría que hacer? ¿Cómo tendremos que utilizar allí nosotros la función? ¿Se acuerdan, no? Distribución normal, estándar. Y allí tendríamos que colocar, ¿para qué valor? ¿Cuál es el primer valor de X que tendría que colocar allí? El menos 2,5. ¿Y qué área me va a dar eso? Tengo que decirle acumulado verdadero, acuérdense. ¿Qué área me va a dar a mí? El área que va desde menos infinito hasta menos 2,5, o sea, lo que está aquí en blanco. Pero yo no quiero esto que esté en blanco, yo quiero lo que esté en gris. Entonces, ¿cómo hago para calcular este valor de lo que está en gris? Profe, en Excel sería de menos infinito hasta menos 2,5. Cuando tú metes el valor menos 2,5 en el Excel, te va a dar esta área, la que está aquí en blanco que estoy indicando con el cursor, ¿lo ves? Lo que va desde menos infinito hasta menos 2,5, es esta área. Pero yo no quiero esta área blanca, yo quiero esta área gris. Entonces, ¿cómo calcularía el área que me interesa en realidad? Ajá. Sumo 2,5. No,
acuérdense que el menos 2,5, ¿quién es? No lo pueden confundir. El menos 2,5 correspondería a un valor de Z. Y los valores de área son valores de probabilidad. No pueden ser ni negativos ni mayores que 1. Entonces, no lo quería mostrar, pero mostraremos esto. Vamos a nuestra función, ¿no? Distribución normal estándar. ¿Ok? Colocamos el valor menos 2,5 y en acumulado le escribimos verdadero. Esto fue lo que hicimos el martes. Ahora, ¿qué hacemos nosotros? El área que me está dando, esta que estoy marcando acá, es el valor que va desde menos infinito hasta menos 2,5 en Z. O sea, este pedacito de área blanco. Pero yo no quiero este pedacito de área en blanco, yo quiero la gris. ¿Cómo calculo la gris? Cuando a 0,5, que es toda la región, le resto el valor de esta área blanca, que es la que me da Excel. Entonces, al hacer esa resta, es que obtengo el valor del área que me está interesando a mí. Entonces, fíjense, si yo calculaba esta área con la tabla, el valor lo iba a tener directo, porque sabemos que la tabla me da valor siempre entre 0 y Z. Si yo busco para mi tabla el valor de menos 2,5 o 2,5 en este caso, por supuesto, porque es simétrica, me va a dar este 0,4938. Entonces, hacer este pedazo de ejercicio con la tabla era más rápido que hacerlo con Excel, porque me iba a dar directo. Con Excel, lo que tengo que es acordarme que, bueno, coloco aquí el valor de Z correspondiente, coloco aquí verdadero, voy a obtener es el valor acumulado a la izquierda de ese valor de Z, o sea, lo que está aquí en blanco. Pero como yo no quiero lo que esté en blanco, sino lo que esté en gris, a ese resultado lo tengo que restar con 0,5. Entonces, hice unos pasos más de lo que hubiese hecho con la tabla, ¿ok? Entonces, todo tiene sus pros y sus contras, pero traten de acostumbrarse, les recomiendo yo, a un solo método, para que no vayan a confundirse y poner la torta en el examen. ¿Quedó claro esto? Profe, ahora sí, profe, Ajá, dime. y no se debería, siempre hay que hacer es colocar en